hermanos, como dijo el reverendo Neftalí, vamos a pasar al tiempo de la predicación. Y el día de hoy, hermanos, se me encomendó la tarea de exponer la palabra del Señor. Y vamos a estar, hermanos, basados en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 4. Cabe mencionar que este sermón está inspirado en la lectura de la homilía de Thomas Cranmer acerca de la lectura de las Santas Escrituras. Mateo 4, versículo 4. Amén. Leemos, hermanos, les pido que me sigan con su lectura. Yo voy a dar lectura a la palabra de Dios en este versículo de la Escritura. Dice la palabra del Señor: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y no cabemos en agradecimientos a ti, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros, Señor. Por darnos este tiempo, Señor, por designar un día entre 7 para poder descansar de nuestras actividades, poder hacer una pausa en nuestra semana y venir aquí a la iglesia, Señor, a estar con los hermanos, a alabar tu santo nombre, a bendecirte solo a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y solamente, Señor, por tu misericordia, por tu gracia y por tu voluntad, Señor, es por lo que estamos aquí reunidos, Señor. Ya hemos leído tu santa palabra, hemos cantado a ti, Señor, y ahora disponemos para escuchar la exposición de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder poner atención, Señor, a poder olvidar por unos momentos las distracciones y las cosas, Señor, que pueden distraer nuestra mente de las actividades cotidianas, Señor, y poder enfocarnos hoy para meditar en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a aprender de ella, a que podamos poner en práctica lo que aprendemos y seguir meditando constantemente lo que leemos en tu santa palabra. Te pido por mí, Señor, que me ayudes a ser fiel a la Escritura, que mis defectos, Señor, no sean un obstáculo para que tú hables a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea para ti, que tú tomes el control de este tiempo, Señor, y que la palabra que sea predicada sea de bendición para todos nosotros, tanto para los que están escuchando como para mí que la estoy predicando, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos. Te bendecimos, Señor. Amén. Hermanos, según los rankings más populares acerca de los libros más vendidos de la historia, según esto, la Biblia ocupa con mucha diferencia el primer lugar. Y pudiéramos decir, obviamente, es el libro más importante de la historia. Obviamente tiene que ser el primer lugar en ventas. Hermanos, yo estoy de acuerdo con eso. Pero al escuchar, hermanos, que es el libro más vendido de la historia, no puedo dejar de preguntarme si también es el libro más leído de la historia. Hermanos, porque una cosa es adquirir un libro y otra muy diferente es leerlo. Por ejemplo, hermanos, yo tengo la maña la cuestión de comprar libros y no leerlos. Y aunque sé que, hermanos, tengo muchas lecturas pendientes, aún así sigo comprando libros. Y yo sé que a muchas personas les ocurre lo mismo. Además, hermanos, toda mi vida he estado rodeado de Biblias por todos lados. En la casa de mis padres, pues cada quien tiene su Biblia, mis hermanos también, todos tienen su Biblia, mi hija tiene su Biblia. En casa de mis abuelos, cuando iba, era lo mismo, todo mundo tenía su propia Biblia. Y recuerdo también que en la iglesia donde crecí, siempre había Biblias en los asientos o las Biblias estaban en un estante en la parte de atrás para las personas que no habían llevado su Biblia.
Hermanos, y hablando de Biblias, hay un catálogo inmenso para elegir. Hay desde Biblias económicas, Biblias con forro de piel, con índice al costado, Biblias con cierre, Biblias de estudio, Biblias para niños, para mujeres, hay de diferentes versiones. Hay incluso las Biblias en la aplicación para los teléfonos. En fin, hermanos, hay, como dicen, Biblias hasta aventar para arriba, ¿verdad? Hermanos, pero el dilema es el mismo. De todas esas Biblias que se venden, ¿cuántas han sido leídas completamente, de tapa a tapa? Y de esas, ¿cuántas han sido estudiadas a profundidad? Hermanos, si pensamos en esto, yo creo que el número se reduciría drásticamente. Hermanos, y mi propósito el día de hoy, hermanos, no es decirle que compren más Biblias o que para qué compran Biblias si no las van a leer. Todo lo contrario, hermanos. Mi propósito es hoy que reflexionemos juntos acerca de la importancia de estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios. De que nuestras Biblias no solamente ocupen un lugar en nuestro librero o en nuestra repisa, sino que estas Biblias sean un alimento diario para nosotros. Porque, hermanos, como Dios se ha revelado especialmente en su palabra, nosotros debemos leerla, estudiarla y meditar en ella. Eso nos lleva al punto número 1, la necesidad de leer la palabra de Dios. Mateo 4:4, como lo leímos hace unos momentos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así como los peces necesitan el agua para vivir y desplazarse, y las aves necesitan el viento para surcar los cielos, asimismo, hermanos, el cristiano necesita la palabra de Dios para vivir, para desarrollarse, para moverse. Hermanos, aquel que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, que ha puesto su fe en Jesucristo, aquel, hermanos, que ha abrazado las promesas del Evangelio y ha decidido vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, necesariamente debe considerar la lectura de las Santas Escrituras como una prioridad en su vida. En la homilía de Cranmer dice que deben aplicar sus mentes para conocer la Santa Escritura, sin la cual no pueden conocer suficientemente a Dios y su voluntad, ni su llamado, ni su deber. Hermanos, aquella alma muerta a quien Dios ha infundido su aliento de vida, debe seguir alimentándose del pan, de la leche y de la miel que emanan de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no caigan en una desnutrición espiritual, para que no sean como un cadáver andando sin rumbo y sin sentido, sino que sea un alma viva, un alma que goza de salud espiritual, de robustez y de fuerza para vivir para la gloria del Señor. Así que, queridos hermanos, la lectura y el estudio de la palabra no es algo de lo que podamos prescindir sin consecuencias. Al final del camino, hermanos, para quien ignore o desprecie el estudio de la Biblia, hay un final penoso, de dolor y de miseria, lleno de problemas, de momentos amargos y sufrimientos que pudieron haber sido evitados al poder alimentarse de la palabra del Señor. El profeta Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Igualmente el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 13, dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hermanos, Dios nos cuida del error, nos cuida del pecado y de la destrucción por medio del conocimiento que obtenemos de su palabra. El Salmo 119, versículo 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Salmo 119 también en el versículo 9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. Hermanos, ¿cómo vamos a saber si nuestros caminos, si los caminos en los que andamos son los que le agradan le agradan a Dios, si no conocemos sus caminos? ¿Cómo sabremos si nuestra manera de vivir, de hablar y de actuar reflejan a Dios, al Dios que confesamos, si no conocemos su voluntad ni su carácter? Hermanos, y ahí la importancia de que leamos su palabra,
pues la palabra de Dios, hermanos, es suficiente para conocer todo lo que Dios nos quiso revelar de sí mismo. Hermanos, la Biblia es la revelación especial de Dios que Él mismo ha puesto en nuestras manos para que le conozcamos. Dios no tenía necesidad de entregarnos algo así, pero nos dio ese regalo. ¿Por qué? Porque quiere que lo conozcamos. El conocimiento de Dios, hermanos, no lo obtenemos de los periódicos o de las enciclopedias o de nuestros propios sueños o ideas que podamos tener, hermanos. Tampoco ese conocimiento de Dios vendrá de algún gurú místico en algún lugar del mundo o de las creencias y supersticiones paganas de las personas. No, hermanos, si fuese así, Dios no se hubiera molestado en inspirar a hombres santos para que escribieran un libro como este. Pero precisamente, hermanos, este libro se escribió para que solamente de aquí, de las Santas Escrituras, podamos fielmente extraer el conocimiento de Dios para nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3, versículos del 16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El conocimiento de Dios tiene ese fin, de que seamos preparados, de que seamos perfectos para poder caminar rectamente en los caminos que el Señor ha puesto delante de nosotros. Hermanos, ¿quieres saber cómo vivir? ¿Quieres saber qué piensa Dios acerca de algo? ¿Quieres conocer sus caminos? Entonces, ve a su palabra y léela, estúdiala, medítala. Y cuando vayamos a la Escritura, hermanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué encontramos en la Biblia? Es el punto 2. Pues primeramente, hermanos, en la Biblia encontramos, número 1, el carácter de Dios, sus atributos, sus hechos y sus maravillas. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, la Biblia nos dice que nuestro Dios es un solo Dios, pero que este Dios es uno en 3 personas y que no hay otro Dios fuera de él. Además, nos habla de su carácter, nos dice que es un Dios santo, que aborrece el pecado y que es justo para castigar a quien así lo merece. Hermanos, pero también nos dice que este Dios es un Dios misericordioso, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Nos dice que es el Dios creador y sustentador de todas las cosas, que todo lo hizo bueno y lo bendijo, que todo está bajo su control y que nada escapa de su conocimiento. Nos habla de sus atributos, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, soberano, inmutable, amoroso, paciente, es bueno, fiel. La Biblia nos dice cómo es nuestro Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter, hermanos. Pero también la Biblia nos dice que es un Dios que ha hecho maravillas. Nos relata sus prodigios. Nos dice que sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte de Egipto, que abría el mar rojo para que el pueblo cruzara en seco en medio de él, y cómo dejó caer el agua sobre los carros del faraón, quien los estaba persiguiendo. Hermanos, nos dice que dejó al pueblo en el desierto por 40 años, pero que los mantuvo a salvo. Cuando pidieron comida, les dio maná del cielo. Cuando querían carne, les dio codornices. Cuando tuvieron sed, les dio agua de una roca. Hermanos, él derribó los muros de Jericó y les otorgó la victoria para que conquistaran la tierra que él les había prometido. La Biblia declara las maravillas de Dios. La Biblia nos habla acerca de sus prodigios, de lo grande las grandes cosas que él ha hecho por su pueblo. Hermanos, además de eso, encontramos en la Biblia también cuál es la voluntad de Dios y qué demanda de los hombres. Su voluntad y su ley para los hombres. Deuteronomio 4, del 4 al 6 nos dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella,
Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, y nación grande es esta. Hermanos, el Señor en su santa palabra ha revelado cuál es su voluntad, qué es lo que le agrada y qué es lo que aborrece. Y nos ha dado una ley que explícitamente nos dice qué hacer y qué no hacer. Nos ha dado una ley moral que originalmente fue escrita por su propio dedo en tablas de piedra. Son los 10 mandamientos dados a Moisés que resumen la ley moral y que siguen estando vigentes hasta el día de hoy. Y además nos dice cuáles son las consecuencias de quebrantar esta ley, cuáles son las consecuencias de la desobediencia, cuál es la paga del pecado. Ezequiel 18:20 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 también, porque la paga del pecado es muerte. En Génesis 2, hermanos, cuando Dios le da aquella orden de no comer del árbol a Adán, le deja bien en claro cuáles son las consecuencias si es que él llegara a desobedecer. En Génesis 2:17 le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, y esto nos lleva al siguiente punto. Dios nos ha mostrado en su palabra cómo es Él, cuáles son sus atributos. También nos ha mostrado sus leyes, qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él exige de nosotros. Pero también en la Biblia encontramos cómo somos nosotros, cuál es nuestra condición humana. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si queremos conocernos verdaderamente, si queremos saber cuál es nuestra naturaleza, si queremos saber cuál es nuestra posición delante de Dios, no es meditando, ¿no, hermanos? No es teniendo sesiones de yoga para conocernos a nosotros mismos y mirar nuestro interior, para conocernos verdaderamente. Hay que ir a las Escrituras y leer qué dice Dios acerca de nosotros. Hermanos, porque ellas nos hablan de todo esto. En ellas encontramos las razones del por qué el hombre piensa y actúa de la manera en que lo hace, del por qué vivimos en una sociedad tan corrompida, una sociedad egoísta, donde cada quien busca su propio beneficio. Hermanos, en la Biblia encontramos la razón del porqué de las guerras, el porqué del hambre, de la desigualdad, de las enfermedades, de la muerte. Y la razón que nos da la Biblia de todos estos males es el pecado en el corazón del hombre. Cuando Dios, hermanos, le da su ley a Adán y Eva, estos no tardan en quebrantarla y traen sobre sí y sobre toda la humanidad las consecuencias del pecado. Hermanos, ahora su descendencia es una descendencia maldita que carga con la desobediencia, que carga con una naturaleza caída, apartada de Dios y que se inclina naturalmente al mal. Hermanos, la raza humana por consecuencia del pecado está condenada a la muerte y al sufrimiento eterno. Y lo triste, hermanos, de esto es que no puede revertir eso por ella misma. Un hombre no puede convertirse a sí mismo para obedecer a Dios. Es imposibilitado porque la palabra dice que está muerto. No dice que está enfermo, no dice que está incapacitado, dice que está muerto en sus delitos y pecados. Es un cadáver que no puede voltear hacia Dios. Hermanos, y tal vez algunos podrán objetar de esto diciendo que no es cierto, que ellos no son malvados, que ellos nunca le han hecho daño a nadie, que ellos son buenas personas. Hermanos, pero cuando estos que objetan son confrontados con la palabra de Dios, sale a relucir su verdadera naturaleza. Porque ante la palabra de Dios, ante este espejo perfecto que nos lee, que nos escanea, vemos, hermanos, lo que realmente somos. Nadie puede quedar en pie ante la palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, esta espada de dos filos que corta tan profundamente en el hombre, expone a la perfección lo que hay dentro de él,
La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nuestras vidas, hermanos, son comparadas ante la ley perfecta y santa de Dios, nos damos cuenta que somos unos miserables pecadores y que no podemos estar en pie delante de nuestro Dios que es 3 veces santo. Por eso el salmista, hermanos, rogaba en el Salmo 143, versículo 2, dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bueno, es porque cuando vamos a la ley de Dios y vemos sus mandamientos, nos damos cuenta que si somos honestos, hemos quebrantado la mayoría de ellos. Y aún más cuando vemos que Cristo amplía estos mandamientos y dice que aún las intenciones y los pensamientos pecaminosos son igual de malos y condenables que los cometidos físicamente. Hermanos, que cuando miras con lujuria a una mujer es como si hubieras adulterado, o que si le dices fatua a tu hermano es como si lo hubieras asesinado. Hermanos, así que nadie puede escapar de esto. Hay una frase en internet que, hermano, no recuerdo quién la dice, pero dice algo así, dice que realmente te das cuenta de lo malo que eres cuando intentas ser bueno. Hermanos, pero yo le cambiaría ahí para que dijera, realmente te das cuenta de lo malo que eres cuando comienzas a leer la Biblia, cuando comienzas a leer los mandamientos, cuando te comparas con la ley de Dios. Así que, hermanos, la ley de Dios nos dice cómo somos, cuál es la naturaleza del hombre, cuál es nuestra posición delante del Señor. Y nos dice esto, que estamos condenados, que no hay nadie bueno, que no hay nadie justo delante de Dios por sí mismo. Pero gracias a Dios, gracias a su misericordia, gracias a su bondad, en su palabra, hermanos, no solo encontramos esto, no solo encontramos la condenación en la que estamos, sino que también encontramos el camino a la salvación que Dios mismo nos proporcionó. El camino a la salvación. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Este es nuestro Señor hablando, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, Dios, en su misericordia y en su amor, nos proporcionó un camino para la redención, un camino para volver a Él, para reconciliarnos consigo mismo. Y este camino es su Hijo unigénito, Cristo, nuestro Señor, quien se encarnó, quien vivió una vida como hombre, una vida perfecta, sin pecado, sin mancha. Cristo, como vimos el miércoles, cumplió la ley perfectamente y siendo completamente inocente, hermanos, fue torturado, fue crucificado, fue humillado, padeció la muerte más humillante, más malvada, la peor muerte y castigo reservada para los peores criminales. Él cargó, él cargó, hermanos, sobre sí los pecados de su pueblo. Él pagó en esa cruz la deuda inmensa que nosotros teníamos. El justo por los pecadores, el inocente por los culpables. Él se entregó a sí mismo voluntariamente, hermanos, cumplió sus propias palabras de que no hay muestra más grande de amor que alguien que da su vida por sus amigos. Jesús, hermanos, quien salvaría a su pueblo de sus pecados, cumplió perfectamente con su obra de redención. Ganó para nosotros la vida eterna, abrió el camino para regresar al Padre y con su resurrección venció a la muerte para que no volviera a tener poder sobre nosotros. Hermanos, las escrituras nos hablan de Cristo. Las profecías, las leyes, las ceremonias, los héroes de Israel, todos, hermanos, tienen su pleno cumplimiento en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el libro más vendido de la historia se trata de Cristo. Nuestra Biblia se trata del Señor Jesús y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. En Génesis 3:15, inmediatamente después de que Adán y Eva cayeran en pecado y fueron confrontados por Dios, Dios, hermanos, les da la promesa de la simiente, aquella que aplastaría la cabeza de la serpiente, y prometiendo así, hermanos, a un Salvador. Y a lo largo de la Biblia encontramos los tipos y sombras de Cristo y de su obra. Hermanos, pero
ya que la Biblia nos habla de este camino de salvación, que nos habla de este Mesías prometido que vino y cumplió todo lo que se había prometido de él, que nos dice la Escritura que nada más por él obtenemos la redención, por él obtenemos el camino de la salvación. Bueno, la Biblia dice esto, pero ¿cómo nosotros, unos gentiles, 2000 años después de estos sucesos, cómo podemos ser partícipes de esta salvación? Bueno, hermanos, pues también la Biblia nos dice cómo es posible esto. Y en la Biblia encontramos la respuesta. En Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la manera en que podemos apropiarnos de la salvación? ¿Cuál es la manera de que un hombre puede alcanzar la redención y el perdón de sus pecados? Poniendo la fe en Cristo. No hay otra manera. El hombre no se puede salvar por sus obras. El hombre no se puede salvar portándose bien o queriendo resarcir sus daños. El hombre únicamente se salva por poner la fe en Cristo, por descansar en Él. Al poner su fe en Él es justificado delante de Dios y las obras buenas de Cristo, su justicia, son imputadas sobre Él. Así que el hombre, una vez justificado, ya no es culpable delante de Dios. Ahora es salvado, ahora es hecho hijo de Dios. Esa es la manera en que la Biblia nos dice cómo debemos alcanzar o cómo podemos alcanzar la redención. Bueno, así que qué gran consuelo encontramos en las Escrituras. Ahí en ellas encontramos todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Todo lo que ocupamos, hermanos, está plasmado en ellas. Este gran tesoro que nos ha dejado el Señor es invaluable. Y tristemente, hermanos, muchos cristianos descuidan su lectura. Nuestra generación, hermanos, es muy bendecida porque tenemos un acceso muchísimo, muy fácil a la Biblia. Tenemos, como dijimos en la introducción, Biblias de todo tipo, hasta Biblias en el celular, hermanos. Hermanos, ¿cuántos cristianos de la antigüedad no hubieran dado lo que fuera para tener lo que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos? Hermanos, y teniendo todo esto en mente, y ya habiendo visto de qué habla la Biblia, que nos muestra el carácter de Dios, nos muestra cómo somos nosotros, nuestra naturaleza, nos muestra también el camino de redención al Padre. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, poner en práctica la tarea de leer la Escritura, la tarea de alimentarnos espiritualmente de la palabra que nos ha dado el Señor? Porque ya vimos que es de suma importancia, no es algo de lo que podemos prescindir, no es algo de lo que podemos ignorar o podamos vivir sin conocer la Escritura, hermanos. Así que, ¿cómo podemos hacer para poner esto en práctica? ¿Cómo alimentarnos de la palabra de Dios? Les voy a dar, hermanos, 3 consejos que no son tal vez todos los consejos que hay, pero les pueden ser útiles. Pero antes de eso, hermanos, quiero hablar acerca de las personas que no quieren ni que desean leer la Biblia, la palabra de Dios. Hay un tipo de personas, hermanos, que dicen ser espirituales, entre comillas, o que dicen que quieren encontrar a Dios a su manera, por sus medios, que no necesitan iglesia o dogmas o la Biblia o alguien que les enseñe, que ellos de alguna manera pueden conectar con Dios. Hermanos, lo que yo tengo que decir acerca de estas personas es que están más perdidas que un pingüino en el desierto, hermanos. Los que dicen que lo que dicen, hermanos, no tiene ningún sentido. Lo único que estas personas van a encontrar en esa búsqueda extraña es más confusión. Lo único que van a encontrar van a ser engaños, mentiras, porque están completamente susceptibles a ser engañados por alguna secta o por algún culto extraño que no tenga nada que ver con Cristo. Hermanos, pero esta necesidad del humano de querer llenar ese vacío espiritual los hace caer en este tipo de cosas. El querer buscar a Dios sin la guía de su palabra es como buscar un tesoro sin un mapa. Dios, hermanos, se reveló a sí mismo en la Biblia y su revelación plena es en la persona de Cristo. Y si alguien quiere buscarlo fuera de estos medios, no lo va a encontrar y va a ser engañado por el diablo para su perdición.
Hermanos, tantos movimientos, tantas sectas, tantos cultos surgen por querer apartarse de la Biblia y de su enseñanza y terminan siendo engañados por el enemigo y arrastrados a unos caminos de perdición completamente alejados del Señor. Hermanos, si conocen a alguien así, no duden en predicarle el camino correcto y como hicieron los discípulos como Apolo, que le enseñaron más correctamente el camino del Evangelio, de las Escrituras. Así que, hermanos, un cristiano debe anhelar leer la palabra de Dios, debe tener un amor genuino por la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 103 nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y Juan 6:68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, un cristiano no desea más que eso para él. La Biblia es suficiente. No tiene por qué andar buscando en otras fuentes extrañas cuando tiene ante él la palabra de verdad. En ella encuentra consuelo, encuentra guía, fortaleza, exhortación. En ella se santifica. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El cristiano, hermanos, debe tener en muy alta estima la palabra de Dios y la debe de considerar igual que el salmista la considera en el Salmo 19, el versículo 7 al 10. El salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Así que, hermanos, para el cristiano la palabra de Dios debería ser así, dulce, debería ser agradable, debería ser deseable, o al menos así debería de ser. Hermanos, si quieres alimentarte de ella, estos son, como dije hace unos momentos, 3 consejos que te pueden ser útiles y que los puedes aplicar a tu vida. Número 1, simplemente lee la Biblia. La mayoría de las veces, hermanos, lo más obvio y lo más fácil es muchas veces lo mejor. ¿Quieres aprender de la Biblia? Léela. Ábrela en el libro de Génesis 1 y continúa leyendo hasta que llegues al capítulo 22 de Apocalipsis. Lo que no entiendas, vuélvelo a leer. Hermanos, la Biblia no es un libro de una sola lectura que se tenga que leer una vez y ya. No, hermanos, la Biblia es un libro donde se tiene que vivir en ella. Hay que seguirla leyendo toda la vida. No importa que la hayas leído completa varias veces, síguela leyendo. Vive en la Escritura. Ten en cuenta, hermanos, que la Biblia es especial. Es la revelación de Dios para los hombres. No la trates de forma banal, como si fuera cualquier libro. Pide, hermanos, en oración la ayuda del Espíritu Santo para leerla. Ve a ella con humildad y respeto. Valora cada palabra que se encuentra en ella. Y como dije, pide la ayuda de Dios para poder entenderla, para poder sustraer de ella el conocimiento que necesitas para tu vida. Hermanos, número 2, exponte a la predicación audible de la palabra de Dios. Lucas 11:28 dice: y él les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, Dios mandó a sus ministros a predicar y enseñar la palabra de Dios y al pueblo a escuchar con reverencia y con atención la predicación. Hermanos, yo sé que hay muchísima oferta de predicaciones y de predicadores en internet, hermanos, pero valora lo que Dios ha puesto en tu iglesia local, hermanos, porque Dios sabe el tipo de alimento que tu iglesia local necesita particularmente. Y como tú eres parte de ella, tú necesitas ese alimento. Hermanos, no todas las iglesias tienen los mismos problemas, hermanos, o las mismas cuestiones. Cada una es particular y a pesar de que somos la misma iglesia, todas ellas pasan por situaciones diferentes. Así que los temas que se tocan en cada una de las predicaciones son también temas particulares para esa iglesia y tienen su propio enfoque, que son para cubrir la necesidad espiritual del pueblo. El tercer consejo es: enseña a otros.
Dicen, hermanos, que la mejor forma de aprender de un tema es enseñándolo. Y eso realmente tiene mucho de cierto. Por ejemplo, hermanos, si eres padre de familia, tu obligación es enseñarle la palabra de Dios a tu esposa y a tus hijos. Si eres madre, tus discípulos son tus hijos y debes instruirlos en el camino del Señor. Y si tienes la posición de hijo, tu obligación es obedecer y poner atención a tus padres. Y en la medida que vayas creciendo y madurando en la palabra del Señor, tendrás oportunidad de enseñar a otros acerca del camino del Señor. La familia, hermanos, es como una pequeña iglesia. Y un padre de familia es como un pastor en esa pequeña iglesia. Hermanos, y ahí es donde constantemente se debe exponer la palabra del Señor. La palabra del Señor debe ser leída en las comidas, debe ser recitada con frecuencia. El padre de familia debe ser el encargado de enseñar a su familia cuáles son los caminos del Señor y de estar al pendiente de la salud espiritual de los suyos. Deuteronomio 6, capítulo 4 al 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escucha, hermanos, dice, y estas palabras que yo te mando, dice, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el tiempo la familia debe estar expuesta a la palabra del Señor. Todo el tiempo se debe estar hablando acerca de temas del Señor en la familia, hermanos. Que tu casa esté rodeada de la palabra de Dios. Hermanos, y en este sentido nosotros como anglicanos en esta tradición tenemos muchas bendiciones, porque tenemos, por ejemplo, el libro de oración común, que es una guía para la devoción diaria. Ahí encontrarás, hermanos, una riqueza incomparable respecto a este tema. Además, hermanos, también como parte de la tradición reformada, tenemos catecismos, catecismos para niños, tenemos confesiones, en fin, tenemos mucho material que hombres buenos y sabios e instruidos en la palabra de Dios han desarrollado para la instrucción del pueblo. Aquí, hermanos, el objetivo es aprender, es deleitarse en la palabra, es crecer en este tema, siempre confiados en Dios, teniendo la fe bien puesta en su Hijo Jesucristo, con corazones humildes y dispuestos a aprender. Así que, hermanos, recordemos siempre las palabras de Mateo 24:35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, hermanos, es para siempre. Y esto es así. Dios bendiga, hermanos, su santa palabra. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque nos confrontas, Señor, con tu palabra. Nos haces ver, Señor, en las cosas que tal vez hemos descuidado, que tal vez hemos obviado. A veces creemos, Señor, que vamos a aprender de tus caminos, que vamos a aprender de tus palabras simplemente por ser cristianos, Señor, pero realmente, Señor, necesitamos venir a ti. Realmente necesitamos entender tu palabra, leerla. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a ser constantes, a poder separar tiempos y dedicarlos solamente para ti, para el estudio de tu palabra, para la oración. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas palabras en esta semana, que esta predicación, que las cosas que yo haya dicho, Señor, que algo, Señor, se haya quedado en el corazón de mis hermanos para que juntos podamos meditar constantemente en esto, Señor. Que podamos gozarnos al leer tu palabra, que la podamos valorar por lo que es tu santa palabra inspirada. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para poder recibir esto con humildad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén.